Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un martes más, un martes con Kardec. Y tenemos hoy, hemos repartido este trabajo o este día en conferencias internacionales, en estudios de relatoría de libros espíritas y en estudios del Evangelio según el espiritismo, unido con el libro de los espíritus. Lo tenemos esta parte un poquito suspendida por las relatorías y las conferencias internacionales. Hoy, por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Armando Vélez Nova. Armando Vélez Nova fue socio de la Sociedad Espiritista de Cartagena, socio activo de la Sociedad Espiritista de Cartagena desde 1974 hasta 1992. En ese año viaja a Estados Unidos y, es conferencista local, nacional, regional e internacional y participante en todos los eventos a nivel espírita en Colombia. Presidente de UNESCOL, la Unión Espírita Colombiana, desde 1985 a 1988. Y luego él emigra a Estados Unidos y participa activamente en la Sociedad Espiritista Kardeciana de Florida desde el año 92 al 2001. Paralelamente crea con Ana Peña, más conocida por nosotros los colombianos como Ana de Juliao, Ana Peña, crea en 1997 en la Florida el grupo CIDI, Célula de Instrucción y Difusión del Ideal Espírita en Miami. Desde el año 2001, en New Jersey, donde vive actualmente, asistió a New Jersey Templo San José, que existió este grupo espírita, centro espírita, hasta el 2021. Entonces, muchas gracias, Armando, por recibir esta invitación. Y como todo evento espírita, vamos a iniciar con una oración. Entonces, recuerdo el título de la conferencia, El Espiritismo Contigo. Vamos a iniciar entonces con una oración. Le pedimos a nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja que nos dirija esta oración. Adelante, Álvaro. Gracias, muy buenas noches a todos. Hacemos una elevación del pensamiento y el sentimiento. Nos unimos todos con las vibraciones positivas a distancia para dar gracias a Dios y encomendarnos a lo alto, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores, a los mentores espirituales de todos y cada uno de los asistentes en esta reunión. Que nuestro expositor de hoy sea envuelto en vibraciones positivas y tenga toda la inspiración de su espíritu guía para el contenido doctrinario que hoy vamos a conocer. Que tengamos la mejor receptividad y pasemos una feliz reunión. Que así sea. Así sea. Gracias, Álvaro. Armando, bienvenido y la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Abel Prasca de la Fundación Centro de Estudio Mies de Amor por esta invitación dentro de su programación de martes, porque me da la oportunidad de quebrar un silencio de casi 30 años y poder volverle a hablar a el público espírita colombiano. Y con mucha alegría, porque al abrir la reunión encuentro corazones que siempre quiero, que siempre recuerdo y que siempre están presentes en mí. Y también la oportunidad de hacer contacto con nuevas personas que entren a este gran círculo de la familia espírita para conocernos y relacionarnos. Bueno, hoy les traigo una reflexión que es el resultado de lo que me tocó experimentar durante
esta pandemia del coronavirus. Resulta que a todos nos sorprendió, pero la vida nos cambió y comenzaron cerrando las fronteras. No se podía ir de un país a otro, cerraron los colegios, cerró el comercio, cerraron los trabajos, los deportes, las artes, los restaurantes, las iglesias y hasta los centros espíritas. La gente comenzó a enfermarse, a desencarnar y comenzó periodo de cuarentena y de aislamiento. Los medios se enfocaron solo en el virus. Las otras noticias perdieron importancia y las estadísticas que se veían de todo el mundo solo hablaron del miedo que se propagaba hasta llegar a nuestros vecindarios. Entonces, cuando comenzamos a experimentar todos estos cierres, toda esta incomunicación, toda esta nuevo como estado de sitio que a muchos nos encerró prácticamente en nuestras casas, llegó el momento en que me encontré solo en un caserón de 5 niveles. Los teléfonos poco se usaban, la gente tenía miedo, estaba pegada a ver qué pasaba, qué no pasaba. Y permaneció el WhatsApp, pero el WhatsApp se repetía en mensajes mecánicos. Buenos días, buenas noches, pero que no eran mensajes personales, sino eran mensajes que una persona pone, pero para que reciban 50 personas a la vez. Entonces no hay ninguna referencia personal. Ahí no, después del mensaje no hay la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes hoy? Si tienes o no tienes el virus, ¿qué te pasó? ¿Qué no te pasó? O sea, el alejamiento fue cada vez más profundo y el mal tocó todas las puertas hasta que llegó a mi puerta, hasta que llegó a mí. Cuando llegó a mí, entonces, aislado como estaba, me sentí totalmente solo en el mundo. Los demás sabía que estaban encerrados en sí mismos, en sus temores, en sus historias, y yo no tenía derecho a perturbarlos, no tenía derecho a cargarlos con mis angustias o con mis pesares, porque nadie tenía obligación conmigo. Entonces el alejamiento físico fue inevitable. De manera que puedo decir que durante algún tiempo me sobraban los dedos de una mano para contar los contactos personales que tuve. Solo llegué a la conclusión que me tenía a mí mismo para cuidarme, para medicarme, para sobrevivir y claro, con la ayuda de Dios, en manos de Dios y con la ayuda de los espíritus. Bueno, estos fueron los hechos del coronavirus, pero esos hechos me llevaron a unas reflexiones que las comparto con ustedes. Primero, esa situación de aislamiento progresivo hasta que llegó un momento en que fue total, me hizo recordar primero la situación de Robinson Crusoe, solo en una isla desierta. Entonces así llegamos a sentirnos mucho solos en la isla desierta. Y después me llevó a darme cuenta y establecer una comparación con el método de René Descartes, de la duda metódica. Cuando él comenzó a dudar de todo, dudó de todo hasta que se encontró que no podía dudar de sí mismo. ¿Por qué? Porque si él dudaba, era porque pensaba. Y si pensaba, era porque existía. Y a partir de allí creó un nuevo punto de partida, abriendo para la historia de la filosofía una nueva era, la del racionalismo. Entonces, cuando yo me di cuenta que poco a poco me fui alejando de todo, fui perdiendo todo,
hasta que quedé solo, hasta que quedé íngrimo. ¿Y quedé con quién? Con mi pensamiento. ¿Por qué? Porque no hablaba con nadie, no tenía que cuidarme al hablar, porque no hablaba con nadie, no tenía que revisar lo que escribía, porque no le escribía a nadie. Entonces estaba solo con mi pensamiento libre, expresándome en mi pensamiento tal como soy y conectado, claro está, con los espíritus que están en mi misma sintonía, que pueden llegar a mí y tienen y comparten los mismos pensamientos. Porque para ellos, para los espíritus, llegan y pueden ver mi pensamiento, leer mi pensamiento y conectarse a mí. Pero ellos están en el mundo espiritual. En el mundo físico estaba yo solo. Y comencé a notar dentro de mis reflexiones que había una diferencia entre lo que pensamos internamente y la manera como nos expresamos exteriormente. Porque al expresarnos exteriormente, editamos lo que estamos pensando. Porque a veces pensamos muy fuerte, pero así no le podemos hablar a otra persona. Entonces hay que suavizar, hay que dorar la píldora. Entonces hablamos de una manera suave o escribimos, pero decimos, no, está muy fuerte, hay que suavizar el escrito o nos comportamos o no puedes irte muy bruscamente, hay que suavizar la acción. Entonces, siempre editamos lo que es nuestra expresión y nuestra conducta exterior. Pero como yo estaba solo, comencé a darme cuenta que estando solo no había límites, porque no había que editar nada. Simplemente el pensamiento fluía y si no lo vigilaba y no lo controlaba, podía fluir libremente. De ahí que entonces comencé a darme cuenta que había una diferencia entre la forma como nosotros somos realmente, que es nuestra vida mental, y la forma como nos comunicamos, como nos relacionamos con el prójimo, como convivimos en la sociedad, pero que eso en la vida normal no nos damos cuenta, porque ya lo hacemos un hábito. Hablar bien, comportarnos bien, escribir bien, dirigirnos bien, cada vez de la mejor manera. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando creemos que nadie nos ve? Creemos que nadie nos escucha. Entonces estamos a solas. Entonces hay una gran diferencia y esa comencé a notarla. Ya yo había experimentado eso con una gran aliada que encontré por muchos años, que fue la televisión. Ahora y antes la radio. Y actualmente puede ser el YouTube, cuando entramos a mirar videos o conferencias. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando estamos solos ante la televisión, reaccionamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, a lo que nos gusta, a lo que rechazamos, a lo que condenamos, a lo que aceptamos. Pero como no estamos con nadie, entonces eso fluye libremente. Pero cuando ya vemos televisión en un grupo o estamos en el medio social, reaccionamos diferente. Entonces, esa diferencia entre el ser real y el ser editado me llamó mucho la atención, porque no somos los mismos. Uno es el ser interior y otro es el ser social. Me acordé, por ejemplo, cuando la persona, que una forma fácil para los que manejan de chequear esto es cuando se está a solas en el carro, en el medio del tránsito, los que manejan. ¿Cómo reacciona la persona en el medio del tránsito ante lo que se presenta, ante el inconveniente, ante el retraso? ¿Reacciona igual cuando está ante un público? ¿Reacciona igual cuando está dando una clase? ¿Cuando está en una reunión de estudio? No, hay reacciones diferentes. Entonces, el ser real se muestra de una forma y el ser editado se muestra de otra. También llegué a reflexionar
sobre lo que nos recomienda San Agustín en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, que hagamos un examen siempre que podamos, cada noche, de cuál fue nuestro verdadero comportamiento. Entonces ahí volvemos a lo mismo, el comportamiento social y el comportamiento mental, el comportamiento íntimo. Entonces ahí tendremos que precisar, y es una forma de que podemos nosotros encontrar las diferencias entre cómo somos en lo íntimo y cómo somos en lo público. Entonces, todas estas reflexiones me llevaron a pensar que entonces teníamos que tomar una medida, que teníamos que hacer algo, porque estamos siendo unos en la intimidad y otros en la exposición pública. Y así como me pasa a mí, pues le pasa a la mayoría de las personas. Le pasa, somos unos en la vida mental y otros cuando ya abrimos la boca o lanzamos nuestra acción hacia el exterior. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos enfocarnos en el ser real, en el ser que nosotros somos, porque ese ser que nosotros somos íntimo es nuestra verdadera identidad, y esa identidad la compartimos con las afinidades con las que nos entrelazamos, porque en el mundo espiritual hay entidades que se parecen a nosotros, son como nosotros, piensan como nosotros y entonces actúan como nosotros y nos influyen. Y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, cuando estamos a solas, todos ellos están a nuestro lado. Y también cuando estamos en público, están a nuestro lado, pero nosotros tomamos control y editamos la expresión. Pero realmente lo que dice nuestra posición espiritual, lo que dice nuestro nivel vibratorio, es nuestra vida mental, porque esa es la realidad. Entonces, de estas meditaciones, entonces hay que tomar acción, enfocarnos en el ser real, sí, pero también hay que reevaluar y reexaminar todo en lo que creemos, en los valores, en nuestras virtudes, en nuestros defectos, porque nosotros somos seres que traemos del pasado una carga que es nuestra y adquirimos aquí otra en el medio social en que nos levantamos, en que nos criamos, en que nos educamos. Y también se nos impone otra con la educación que se nos da, con las reglas del hogar, las reglas de la sociedad. Y después encontramos la doctrina y comenzamos a estudiar, a aprender cosas nuevas. Pero una cosa es lo que aprendemos, pero otra cosa es lo que hemos sido adentro, lo que somos. Entonces, por eso es que hablamos siempre de reforma moral. Por eso es que hablamos siempre de una reestructuración. ¿Por qué? Porque uno es como venimos y otro es como debemos transformarnos. Entonces, hay que reexaminar cada cuestión siempre. ¿Para qué? Para saber hasta dónde nosotros estamos nivelados o no con lo que decimos, con lo que hablamos y escribimos, con lo que enseñamos, con lo que presentamos, porque cada cuestión, cada asunto de nuestra vida es como una materia en la escuela de la vida. O sea, la tolerancia es una materia, la bondad es otra, la justicia es otra, el egoísmo es otra. Entonces, todo va de la injusticia a la justicia, del egoísmo al amor, de la intolerancia a la tolerancia. Entonces es como una escala, como una gran escala,
pero en esa gran escala, no en todas las materias tenemos la misma calificación. No en todas las materias estamos en el mismo escalón. No, porque puede suceder que en una estamos más adelantados que en otra. Y eso varía de persona a persona. Entonces tenemos que reexaminar siempre en dónde estamos en cada materia. Y ahora, reexaminarlo desde este punto en que estoy hablando, cuando nos damos cuenta que el ser mental y el ser editado son diferentes. Entonces, realmente en cada cosa, cómo reaccionamos espontáneamente y cómo reaccionamos con lo que vamos aprendiendo, porque nos vamos educando y al educarnos aprendemos a controlar nuestras expresiones, nuestros actos, pero aunque los controlemos, siempre queda lo que somos por dentro, lo que realmente somos y cómo realmente reaccionamos en cada caso, en cada materia. Aquí me acordaba yo de el libro de un amigo, viejo amigo, Ney Prieto Pérez, acerca de ese conócete a ti mismo y cómo un estudio profundo de nuestros defectos, de nuestras virtudes, de nuestras pasiones, nos ayuda a reubicarnos siempre dentro de esa escala de valores, dentro de esas diferentes posiciones que ocupamos con relación a cada tópico que vamos a estudiar. Porque la doctrina planteada por los espíritus es una doctrina que nos muestra el ideal, que nos muestra la meta y nos muestra el camino para llegar a ella. Pero una cosa es la doctrina planteada por los espíritus y otra cosa es la vivencia lograda por nosotros, en la que es la parte práctica. La doctrina que encontramos en la codificación, en todos los autores que complementan la codificación, es la doctrina teórica, pero la parte práctica es la que nos toca a nosotros. Entonces, en esa parte práctica, ¿cómo nos situamos en cada materia, en cada punto? Cuando, por ejemplo, abrimos un evangelio y lo comentamos, sí, lo comentamos pensando en todos, pensando en los demás, pero si estamos a solas con nuestro propio pensamiento, vamos a buscar nuestra posición real, la posición de nuestro ser íntimo, sin ediciones. Y ahí es donde nos damos cuenta que después que nos encontramos absolutamente solos y pudimos ver esa diferencia, entonces hay que reevaluar constantemente cada uno de los pilares de nuestra fe, de nuestros principios, de nuestros valores, para ver cómo vamos realmente progresando en ellos. Porque nosotros sí aceptamos la doctrina y somos estudiantes de la doctrina, pero estamos no como los estudiantes perfectos, no como los espiritistas verdaderos, sino estamos en el tránsito hacia eso, hacia ser espiritistas verdaderos, hacia todo lo que llevamos a los demás comience primero en nosotros mismos. Entonces tenemos que evaluar en la soledad de nuestra intimidad, porque no es público, cada uno evalúa cómo está en cada materia. Por ejemplo, estoy siendo más tolerante, he avanzado algo en la tolerancia, lo que antes toleraba, ahora no lo tolero. Nadie lo va a saber. Van a saber cómo nos expresamos públicamente, pero nadie va a saber cómo lo estamos sintiendo íntimamente. Entonces, este es el llamado a que busquemos en esa parte real, en esa parte íntima, cómo realmente estamos en cada uno de los capítulos o materias que la doctrina somete a nuestro estudio, que los espíritus nos plantean a través de las obras que ellos nos ofrecen. Entonces ahí volvemos a lo que decía un sabio en la antigüedad, a el conócete
a ti mismo como una necesidad primordial, como una necesidad antes que cualquier otra, porque entramos en relación con el prójimo, sí, pero antes debemos trabajar con nosotros mismos. No es que paremos nuestro trabajo hacia los demás, porque Juana de Ángelis, en un capítulo de Mies de Amor, nos dice, aunque imperfecto, nos toca trabajar con los demás. Nos toca compartir lo que tenemos, compartir lo que sabemos, enseñar lo que sabemos. Sí, pero ahora, entonces yo me di cuenta, sí, tenemos que enseñarlo y tenemos que seguirlo enseñando y tenemos que seguirlo compartiendo, pero sin perder de vista que el aspecto principal es construir dentro de nosotros mismos para que no nos pase lo que plantean que le pasó a Jacobo, que construyó en los demás, el hermano Jacobo de Volví, y no construyó en sí mismo, porque es fácil o más fácil proyectarse hacia los demás con el conocimiento, pero cómo ese conocimiento está actuando en nuestra parte más íntima, nuestra vida mental. Porque es más fácil vigilarse nuestra conducta exterior, pero es necesario vigilar es nuestra mente, nuestro pensamiento, porque ese en un minuto se distrae, en un minuto cambiamos de sintonía, en un minuto cambiamos de frecuencia, en un minuto nos vamos a otras cosas. ¿Por qué? Porque venimos con una carga muy grande del pasado y esa carga pesa. Y nos dice Juana de Ángelis en sus enseñanzas psicológicas que es a través del inconsciente como todo eso viene con nosotros, siempre viene, siempre vuelve. Entonces tenemos que trabajarlo, tenemos que dedicarnos a trabajar esa parte en nuestra propia realidad mental. Y mejorando esa parte, mejorará también nuestra expresión para con el prójimo, nuestra relación para con el prójimo. Entonces, por eso es que yo hablaba y titulé esta reflexión Espiritismo contigo, porque yo la titulé Espiritismo conmigo, pero ahora que la estoy compartiendo con cada uno de ustedes, entonces es una invitación a trabajar el espiritismo contigo. O sea, cada uno trabajando el espiritismo con esa parte mental que a veces ni nosotros mismos estamos totalmente alerta de para dónde nuestro pensamiento va. Y muchas veces no nos damos cuenta de nuestras reacciones porque son instantáneas. Por eso puse el ejemplo con la televisión. Observemos cómo reaccionamos. Antes sería con la radio y hoy con lo que seguimos a través de las redes sociales. ¿Cuál es nuestra verdadera reacción cuando estamos a solas con cada evento, con cada noticia, con cada situación? Y entonces así conoceremos más de nosotros mismos y diremos, este es el que yo verdaderamente soy. Bueno, ese que yo verdaderamente soy, tengo que trabajarlo para que se parezca más y cada día más al que quiero ser y al que quiero proyectar. Porque Gandhi nos enseñaba, este gran hombre de la humanidad, que nosotros, ese mundo que soñamos, ese mundo que debemos mejorar, tenemos que vivirlo primero en nosotros mismos y que viviéndolo en nosotros mismos hacemos la contribución a ese mundo general y colectivo. Entonces, por eso es que tendremos que analizar cualquier tópico, por ejemplo, que no es del momento, no es de la hora, no es de esta charla. Por ejemplo, la reencarnación, sí. ¿Cómo la vemos en lo íntimo? ¿Qué es lo que realmente queremos de ella? ¿Qué es lo que realmente pensamos que hemos sido o nos imaginamos que hemos sido o soñamos que hemos sido y venimos del pasado? Porque esa es una gran realidad.
nuestras vidas pasadas. Entonces, así como trabajamos con la doctrina en general, tenemos que trabajar con cada uno de sus principios, a ver cómo estamos nosotros posicionados en nuestra realidad mental, en nuestra vida íntima, en el mundo íntimo de nuestro pensamiento, con todos estos tópicos. Ahora, me acordaba que esto no es un invento nuevo, no. Yo he vuelto a recordar algo que ya se me había ocurrido, y se me había ocurrido como desde otro enfoque, porque en el año 1992, cuando yo fui a España al Congreso Mundial en el que se creó el CEI, la Confederación Espírita Internacional, en el 92 en España, yo llevé un documento que me dieron la oportunidad de presentar al público, un proyecto que se llamaba Servicio Espírita de Restauración. Como una propuesta la llevé. Y me recuerdo que cuando se la presenté a un gran amigo ya desencarnado, Juan Durante, de Argentina, él reaccionó y dijo, ¿y eso qué es? ¿Tú qué quieres reorientar? ¿Qué quieres? ¿Reformar la doctrina? Digo, no, espérate y te explico. Se trata de que nosotros a cada trecho del camino, como caminantes, tenemos que siempre estar pendiente de tener la orientación adecuada. Porque, y puse el ejemplo, un caminante en el camino de pronto se confunde, se distrae, no sabe por dónde va. Y entonces, ¿cómo hace? Tiene que detenerse para reorientarse. Entonces puse el ejemplo. Si mira el sol en el campo, un campesino mira el sol, se da cuenta por dónde sale, por dónde el sol se mete. Entonces él está dándose cuenta que el sol sale por occidente, por el oriente, o sea, por el east, y se esconde por el occidente, se oculta por el west, siempre. Entonces, si miramos para dónde va el sol con relación al sol, sabemos dónde va a quedar el norte y dónde va a quedar el sur. Y así, orientándonos, seguimos la marcha, porque sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Entonces, lo mismo podemos hacer en el sentido de la vivencia. A veces nos confundimos, a veces nos sentimos perdidos, nos sentimos como si nos aturdiéramos y nos pasa a todos. Entonces tenemos que detenernos y reorientarnos. ¿Con relación a qué? Bueno, en este caso, como puse el ejemplo del sol, el caminante espírita, el estudiante espírita, tiene que buscar es la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Dónde está la luz? En la enseñanza de Jesús. ¿Qué nos dijo? Y nos mostró el camino. Entonces hay que buscar la luz y con relación a la luz reorientarnos de dónde venimos, por dónde vamos y hacia dónde continuamos. Entonces es bueno hacer estos exámenes frecuentemente e invitar a las personas que no tienen ese conocimiento a hacerlo frecuente de vez en cuando. De reorientación. O sea, donde estoy parado, de dónde vengo, para dónde voy. Es una reorientación moral. De la misma manera que en el mundo físico hacemos una reorientación social, económica, en fin, que nos ubicamos, dónde estamos, para dónde vamos, qué queremos, qué vamos a hacer. Entonces, en el sentido espiritual, entonces tenemos que decir dónde estamos posicionados ahora mismo, qué hemos logrado, qué no hemos logrado, qué nos falta por lograr. Entonces volvemos a la revisión de la que hablé hace rato, a la reevaluación, al reexamen de nuestra vida interior para saber en cada punto dónde estamos y en cada punto por dónde tenemos que
seguir, porque el caminante en el camino necesita esa reorientación para seguir, y para seguir confiado, para seguir con seguridad, para seguir con la certeza de que vamos bien. Y la doctrina nos ofrece eso, nos ofrece ese consuelo, nos ofrece esa guía, nos ofrece ese estudio, nos ofrece esas enseñanzas. Sí, pero esas enseñanzas no pueden quedarse en el libro. Esas enseñanzas no pueden quedarse en la conferencia. Esas enseñanzas no pueden quedarse en el simple estudio. No, es necesario referirlas a la vida mental, porque el pensamiento está casi las 24 horas pulsando, moviéndose. Entonces, es a esa vida mental que debemos referir esa situación. O sea, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y así cada vez nos vamos dando cuenta y reafirmamos nuestra elección. ¿Por qué elegimos esta doctrina? ¿Por qué este conocimiento nos satisface? ¿Por qué este conocimiento nos da el consuelo que Jesús nos prometió? ¿Por qué nos sentimos bien? Porque el espiritismo nos responde, porque el espiritismo siempre tiene una enseñanza para brindarnos, pero esa enseñanza tenemos que estarla revisando porque el mundo es muy cambiante, cada vez se presentan desafíos nuevos. Entonces, esos desafíos nuevos tenemos que enfrentarlos también, porque tenemos una doctrina de triple aspecto: científico, filosófico y de consecuencias morales y religiosas basadas en el evangelio que Jesús nos trajo y que vuelve a nosotros a través del evangelio según el espiritismo. Entonces tenemos ahí todo un caudal, es un tesoro a nuestra disposición. Entonces, después de esta experiencia que yo pasé, en que me encontré a solas conmigo mismo, me di cuenta que necesitaba de nuevo comenzar a descubrirme, comenzar a revelarme, a darme cuenta en dónde estoy con relación a cada tema, con relación a cada aspecto del estudio doctrinario, en dónde estoy, en dónde está mi seguridad, en dónde está mi confianza, y profundizar cada vez más, porque después de tantos años de estudiar, entonces voy a decir como Sócrates: solo sé que nada sé. ¿Por qué? Porque es tanto lo que tengo que estudiar, es tanto lo que tengo que buscar, es tanto lo que tengo, en lo que tengo que profundizar, que no basta una vida. Y por eso es necesario esta encarnación y las otras encarnaciones para seguir estudiando, para seguir progresando, y entonces para seguir evaluándonos nosotros mismos primero, antes que evaluar al prójimo, antes que juzgar al prójimo, antes que opinar sobre el prójimo y sobre los que nos rodean. Entonces, estudiar sobre sí mismo, porque nos dará la seguridad para poder ayudar a los demás, para poder enseñar a los demás, para poder diseminar esta doctrina bendita que ha sido un regalo en nuestras vidas. Por eso, entonces, quisiera decir que tenemos siempre que buscar la verdad, que buscar nuestra verdad, antes que buscar la verdad del prójimo o la verdad del grupo o la verdad de la familia. Busquemos nuestra verdad, y entonces así ayudamos más a integrarnos en cualquier grupo, en cualquier gremio, en cualquier colectividad, cuando seguimos buscando y descubriendo nuestra verdad, cuando seguimos esforzándonos por ser hoy mejor que ayer.
y por ser y tratar de ser mañana mejor que hoy, y no perdiendo nunca que nuestro capital mayor es la hora presente, el tiempo presente, porque del pasado aprendemos, examinamos, tomamos la lección, pero no lo podemos cambiar, está atrás, y del futuro no ha llegado. No sabemos cuándo o cómo va a llegar o en qué circunstancias. O sea, que está incierto. Va a venir. Seguro que va a venir. Seguro que nos vamos a enfrentar. Pero no está aquí todavía. Lo que tenemos es el día de hoy, el minuto de ahora, el momento presente, la oportunidad real que vivimos cada día en ese presente continuo que se va haciendo pasado y que el futuro se va haciendo presente. Entonces, dentro de esa continuidad, seguir buscando esa verdad, porque esa será la que nos recordaba Jesús, la que nos liberaría, la que nos haría libres. Bueno, hasta aquí dejo esta reflexión. La brindo a los demás, a los compañeros, a los amigos, y yo seguiré ahora el rumbo del estudio, pero enfocándome en ese espiritismo conmigo y tratando de desarrollar otras temáticas en relación a cada uno de los aspectos de la doctrina, porque viendo a ver cuál es la realidad, cuál es la verdadera aproximación y calificación de mi mundo íntimo y mental con cada uno de los postulados y cada una de las enseñanzas del espiritismo, y ofreciéndolo como un ejercicio a los demás, que busquemos primero en nosotros mismos y después toda esa riqueza podemos proyectarla en el prójimo que nos rodea. Bien, Armando, tenemos una pregunta acá para que por favor nos las contestes. Dice, he escuchado decir en alguna charla que como somos imperfectos no podemos decir que somos espiritistas. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Es correcto esta afirmación? Bueno, yo señalé que Juana de Ángelis en un capítulo de Miel de Amor decía que aunque imperfectos debemos trabajar. O sea que somos imperfectos, pero eso no quiere decir que no trabajemos, porque una vez un estudiante es un estudiante y tiene la condición de estudiante, o sea, la posibilidad de equivocarse, la posibilidad de reevaluar, pero sigue siendo estudiantes. Entonces, nosotros no somos espiritistas perfectos, como Kardec señalaba en una primera posición. No, estamos aspirando a ser espiritistas perfectos, luchando por ser espiritistas perfectos. ¿Pero cómo? Caminando, esforzándonos, mejorándonos cada día. Pero eso no hace que nos crucemos de brazos. Entonces, como somos imperfectos, nos quedamos imperfectos. No, porque el progreso es un determinismo de la vida. Tenemos que progresar, sí o sí. Vamos a progresar, vamos a aprender, porque los mismos espíritus dicen que vamos a ser forzados a avanzar, porque si no lo hacemos por el amor, entonces vamos a encontrar las situaciones dolorosas que nos empujarán hacia que caminemos hacia adelante. Entonces, no nos sintamos mal. Somos estudiantes de la doctrina y por lo tanto aspirantes a ser perfectos. Pero todavía no lo somos, porque si fuéramos perfectos, estaríamos en un mundo más adelantado. Y resulta que todavía estamos en un mundo de regeneración, queriendo asomar en un mundo de expiación y pruebas, queriendo asomarnos a un mundo de regeneración. Bien, ¿alguien más que quiera hacerle una pregunta a Armando? Aprovechar que lo tenemos aquí después de 30 años de ausencia. ¿Alguien más? Boris, adelante, Boris.
No, hombre, quiero felicitar a Armando, como siempre, muy lúcido, ¿no? Es un alma que todavía no ha envejecido. Sigue todavía muy frescos sus conocimientos y también halagadores, ¿no? Muy prometedores en la doctrina espírita. Yo quisiera también acompañar de pronto en algún comentario que hace el hermano con respecto al comportamiento nuestro de las imperfecciones que tenemos y que nos puedan calificar como no espiritistas, ¿no? Yo entiendo muy particularmente que el Evangelio, ¿cierto? Dice, ¿quién es el verdadero espírita? ¿Cierto? Creo que ahí también hay una respuesta. Y entonces parece recordar que habla que es el verdadero espírita se reconoce por el esfuerzo que él haga, ¿cierto? Para superar todas las imperfecciones que efectivamente tiene. Es decir, que con ese afán o con esa intención que tenga ese espíritu de mejorar, yo diríamos que es espírita, ¿sí? Porque estamos en la línea, estamos en la sintonía. Bueno, es apenas mi apreciación, ¿no? Armando, qué alegría de escucharte y de verdad muchas gracias por tus palabras. Y a ti, Abel. Gracias a ti. Abel, como Gracias siempre. Bien, me parece que Álvaro quería decir algo. Álvaro. No, felicitar a Armando por su reflexión muy profunda, como siempre, en sus exposiciones, aportando siempre novedades, y decir que aprovechemos porque quedan como 13 minutos todavía de tiempo. Gracias. Bien, así es. Pero bueno, si no hay más preguntas, si quieres, Armando, nos haces una conclusión general de lo dicho y pasas a hacer nuestra oración. ¿Cómo no? Si en el transcurso de esa conclusión hay alguna pregunta, pues te la haremos pasar. Adelante, hermano. Sí. Mira, yo después de todo lo dicho, la conclusión que yo me hice y que ofrezco es que a veces vivimos tan rápido que no nos detenemos a pensar no es a pensar, sino a enfocar algunos aspectos que realmente suceden en nuestra vida, porque la vida es tan rápida y siempre estamos reaccionando ante algo, siempre estamos haciendo algo, preparando algo, buscando algo. Entonces, cuando realmente estamos a solas, entonces es bueno dedicar momentos solos, minutos, a meditar, a encontrarnos con nosotros mismos. ¿Para qué? Para que allí en esos momentos podamos notar las diferencias y podamos notar, como decía San Agustín, que cuando hacemos el examen encontramos el detalle. Decimos, mira, en este detalle pude ser mejor. En este detalle lo tengo de tarea para lo próximo. En este detalle tengo que trabajar más sobre este aspecto. Porque si nosotros volvemos en ese examen que nos recomienda San Agustín, nos vamos a dar cuenta dónde la palabra pasó un poco más allá de lo que debía, dónde la acción se excedió. Y entonces vamos a encontrar realmente la realidad mental, porque vamos a tener tiempo para darnos cuenta sin afanes en un momento de meditación quién realmente somos, como realmente sentimos, porque no en todo estamos de acuerdo siempre. Siempre hay aspectos en que hay una opinión, hay un criterio, no lo entiendo todo, necesito entender más este punto. Entonces, a través de esa búsqueda en nuestra vida mental, vamos a encontrar esas diferencias y vamos a trabajar en ellas. A mí me pasó cuando me sentí inmensamente solo como Robinson Crusoe en una isla desierta. Comencé a conversar conmigo mismo. Entonces ahí noté las diferencias. Y por eso surge esta reflexión y esta necesidad de enfocar el espiritismo conmigo.
y de ofrecer como un ejercicio a los demás. Y por eso esta charla se llamó Espiritismo Contigo. Y así podremos hacer la reencarnación, la mediunidad, la pluralidad de mundos habitados. O sea, ¿cómo enfocamos eso en la intimidad de nuestro mundo mental? ¿Y cómo absorbemos lo que la doctrina nos plantea de cada uno de esos capítulos a que la doctrina se refiere? Porque nosotros no podemos decir que estamos a la par del espiritismo teórico, no, porque ya estaríamos en otro mundo, estaríamos en otra condición. Nosotros estamos queriendo alcanzar esas metas. Y como dije, tenemos diferentes calificaciones en cada una de las materias. En una vamos más adelante, en otras vamos un poquito más atrás. Entonces se trata es de ser conscientes de cuál es nuestra posición ante cada una de esas expresiones y trabajarlas. Por eso la propuesta en la que seguiré trabajando de este espiritismo conmigo y espiritismo contigo, y el proyecto de que les hablé, cómo ofrecerlo a las personas que de pronto quieran hacer esa revisión de dónde estoy, para dónde voy en este momento, y decir, espérate, entonces yo me detengo, me reoriento y continúo, que era lo que se llamaba, o lo que yo llamé hace casi 30 años, servicio espírita de reorientación, o sea, ser, y que le tuve que explicar a Juan Durante porque él al principio se impactó. Armando, yo antes pues, de que hagas la oración quisiera hacerte una pregunta. Bien, estaba leyendo un comentario. Muy bien, muy buenos comentarios ha recibido. Pero tú has hablado de un momento crítico, ¿sí? Un momento crítico de soledad por la pandemia. Pero además, pues, tú no has podido de pronto regularizar tu permanencia en Estados Unidos y por lo tanto esa es una de las causas por las que no has podido viajar. Sin embargo, te noto con esa misma jovialidad, con esa misma frescura, con esa misma juventud mental y emocional. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Te ha ayudado en algo, en poco, en mucho, el espiritismo, la comprensión del espiritismo, para que tú hayas mantenido esa jovialidad, esa frescura, esa juventud emocional y mental con todas estas situaciones pues, difíciles que han pasado en Estados Unidos? Mira, la vida no es fácil, no. La vida es una lucha, es una experiencia, es un aprendizaje. Entonces, lo que pasa es que siempre me he enfocado en que más allá de mí y por encima de mí y por encima de lo que yo logre, los espíritus nos hicieron un regalo. Y ese regalo es lo que para nosotros representa el ideal espírita. O sea, aquello por lo que tenemos que perseguir, por qué luchar, por qué lograr. Y entonces, aun cuando no todo se consiga, siempre tenemos la alegría de poder caminar hacia ello. La alegría de comprender por qué sufrimos. La vida no ha sido fácil, pero el saber por qué sufrimos y el saber que del pasado vienen las causas y que encontramos las situaciones en el presente y que tenemos que sobreponernos. Y si vemos un obstáculo y no lo podemos derribar, tenemos que rodearlo. Me ha hecho no perder la alegría de vivir, no perder el entusiasmo, no perder ese sentido de que más adelante hay una esperanza, más adelante hay una realización y que hay que luchar mucho para conseguirlo. Como un ejemplo que una vez daba Divaldo, que una rana que no patalea se puede ahogar en la leche, pero si patalea, mueve la leche y la leche se cuaja y entonces sobrevive dentro de la experiencia que le pasó. Entonces yo me considero un sobreviviente de todas las experiencias que he pasado.
y no he perdido esa alegría de vivir y de que lo que no consiga hoy lo puedo conseguir mañana. Mientras esté vivo, hay esperanza. Y si no, en este plano, en el plano espiritual. Perfecto, hermano. Bueno, te pido entonces que cierres esta reunión con una oración. ¿Cómo no? Para todos.